Bien, nosotros vamos a continuar ahora hablando también, si se quiere, de jurisprudencia o del ámbito judicial. Vamos a hablar del decreto de necesidad y urgencia, porque, bueno, después de tantos días se sigue discutiendo acerca de si es constitucional, si hay decretos que no, si están de acuerdo o no. Se avanza sobre nuestras libertades. Claro, las libertades individuales, hablando sobre estos decretos de necesidad y urgencia que prohíben las reuniones familiares, por ejemplo. Pero consultamos al doctor Enrique Marchiaro, una autoridad, sin lugar a dudas, un especialista en temas constitucionales, sobre esto. ¿Está en juego el Estado de Derecho? No, no es inconstitucional porque es una medida que de alguna manera ya existía al inicio de las disposiciones de cuarentena. Es decir, cuando la cuarentena fue más dura en el país, o en todo el país, en lo que era la fase 1, ya esta disposición implícitamente existía. Es decir, no podía haber reuniones familiares porque no se podía ni siquiera salir a la calle. ¿Sí? No podíamos salir a la calle salvo para situaciones excepcionales. Con lo cual, todos sabíamos que las disposiciones estatales en este tema iban a ir creciendo o decreciendo de acuerdo a la situación epidemiológica. Entonces, bueno, esto se vio como en determinadas localidades las medidas son más duras porque hay más contagio, en otras son más laxas y bueno, al día de hoy tenemos que, por supuesto, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en lo que es el área metropolitana de Gran Buenos Aires, es la zona más complicada del país que tiene un tipo de medida que el resto del país no tenemos. A pesar de ello, el Estado Nacional ha dictado un nuevo DNU y que yo recomiendo que se lea por parte de la ciudadanía para entenderlo, porque es muy claro, donde se hace un raconto de todas las medidas que se vinieron tomando en estos 130 días y se afianza el criterio de distanciamiento social y se considera que para consolidar ese distanciamiento social, temporalmente hay que prohibir las reuniones familiares o afectivas. Es decir, el núcleo familiar en su vivienda particular sigue haciendo su vida común y corriente, simplemente durante 15 días no se pueden invitar familiares o personas con las cuales uno tiene una relación afectiva para compartir una reunión. Eventualmente, como los bares y los comedores sí siguen abiertos porque claro, ya hay protocolos. Claro, exactamente, y como se puede asegurar el distanciamiento, bueno, si uno tiene una necesidad muy fuerte de tipo afectiva o por cualquier cuestión de tipo familiar o interpersonal, bueno, uno si son más del núcleo familiar, se reunirán en ese tipo de lugar. Pero bueno, es una medida por 14 días, digamos, me parece que no se viene el mundo abajo para nadie y recordemos que esta es una medida más no tan dura comparando con que si no se toman estas medidas se puede retomar a fases que nadie quiere. Entonces me parece que hay que tener en cuenta la perspectiva general con este tema y no asentarse en una cuestión de tipo tan dogmática en relación con la vida íntima en un inmueble que en realidad no existe en ningún lugar del mundo. Porque, a ver, hay comunicadores que han dicho el Estado no se puede meter en mi vida privada ni en mi domicilio. Obvio que el domicilio es inviolable y la intimidad es un derecho superlativo. Nadie está diciendo que el Estado se mete en eso, pero en la vida íntima y en el seno de la propiedad hay muchísimas actividades que no se pueden realizar porque pueden afectar a terceros, desde distribuir y consumir drogas absolutamente ilícitas, por ejemplo, a producir olores o ruidos que afecten a terceros, etcétera, etcétera. Y en una situación vinculada con la salud pública, donde está probado que la cercanía de personas, no importa si son del núcleo familiar ampliado o de la relación más íntima que uno tiene, puede contravenir el protocolo de salud pública que hay a nivel nacional. Y el doctor Marchiaro sigue hablando con nosotros, en este caso, acerca de, bueno, hasta dónde el derecho constitucional. El DNU es una excepción.
las reglas que están prohibidos. Están permitidos para situaciones excepcionales. La pandemia es una situación excepcional. El DNU es una facultad legislativa que tiene el presidente cuando el Congreso no puede funcionar normalmente. El Congreso no está funcionando normalmente. Obviamente es una cuestión de tipo político-institucional, no corresponde que yo lo analice, pero es objetivo. Ante ello, el presidente está facultado y está obligado, en función de una cuestión de salud pública delicadísima, a dictar DNU. En la medida que el DNU luego es avalado por la Comisión del Congreso, no hay problema. Si el DNU no es avalado, sí es inconstitucional. Ahora, luego lo que hay que analizar, como en toda medida de emergencia pública vinculada con la salud, que aparte son temas que hace cientos de años que se vienen estudiando. Yo personalmente hace 30 años que vengo estudiando las cuestiones vinculadas con la emergencia y con la emergencia vinculada a cuestiones de salud pública, porque bueno, son áreas del derecho que se estudian en todo el mundo y en Argentina tienen una larga tradición. Por ejemplo, la Corte Nacional hace años ha emitido un fallo vinculado con la vacunación coactiva de los niños, por ejemplo, para dar un ejemplo. Y hay toda una jurisprudencia muy consagrada en Argentina, tradicional, de que el Estado no solamente que puede, sino que debe tomar medidas protectorias de la salud pública y que los derechos individuales se pueden limitar temporalmente y con una causa clara. En este caso la temporalidad es clara, son 14 días, y la causa, leyendo el decreto, es clara. En cuanto al tema penal, que algunos autores consideran que hay una materia penal que el DNU no puede dictar, tampoco es así, porque en realidad el DNU no crea un tipo penal, simplemente dispone, de la misma manera que se hizo a lo largo de toda la cuarentena, que si se constataría una violación flagrante a esta disposición, la autoridad competente remitirá las actuaciones a la justicia penal para que evalúe si hay o no si se da o no un delito penal, que es el del 205, que se da para cualquier tipo de situación al margen de la pandemia. Es decir, cualquier ciudadano que tome una medida que vaya en contra de una medida de salud pública, por ejemplo, por dar un ejemplo, un alimento en mal estado, un negocio o una actividad que pueda producir un problema de salud pública, siempre va a estar sujeto al 205 del Código Penal. No importa si lo dice o no el TDNU. Con lo cual eso aparte lo analiza la autoridad judicial, con lo cual no hay ninguna cuestión inconstitucional en ese punto.